Hola, muy buenos días, tardes o noches a todos. Mi nombre es Luis Enrique Villafranca Recinos y el día de hoy les vengo a hablar de un tema bastante interesante, como puede ser la disciplina y métodos filosóficos. Este tema es bastante importante porque nos muestra cómo trabaja la filosofía, en qué áreas se estudia y de qué manera busca el conocimiento. A lo largo de esta exposición veremos sus principales ramas y los métodos que utiliza para razonar. Aquí tenemos una pequeña portada con algunos de mis datos y a continuación tenemos el primer inciso, que nos dice qué es la filosofía. Y aunque muchos sabemos qué es la filosofía, no está de más recalcar este concepto, ya que es básicamente la base de donde salen las demás explicaciones que veremos el día de hoy. Aquí dice, entendemos la filosofía como el amor por la sabiduría. Es una forma de pensar que busca comprender la realidad, el conocimiento, la moral y la existencia humana. Lo interesante de la filosofía es que no solamente busca respuestas, sino que también nos enseña a hacer preguntas profundas, como puede ser ¿dónde estamos? ¿Quiénes somos? ¿Y por qué existimos? En lugar de aceptar las cosas como son, la filosofía nos invita a reflexionar y a entender el porqué de todo. Pero también tenemos distintas formas de llevar la filosofía a nuestra vida cotidiana. Y, con, y para eso tenemos la ayuda de las distintas disciplinas filosóficas. Pero primero que nada, ¿qué es una disciplina filosófica? Entendemos como una disciplina filosófica a las ramas o áreas de estudio dentro de la filosofía. Cada una se centra en un aspecto distinto de la realidad o del pensamiento humano. Como dije antes, son las que nos ayudan a llevar la filosofía a distintos ámbitos de la vida diaria, como puede ser la metafísica, que es la que más asociamos a la filosofía porque es la que se pregunta por la realidad y el ser, y generando preguntas como ¿qué existe? ¿Qué significa existir? ¿Y cuál es la naturaleza de las cosas? También tenemos la epistemología, que es la que analiza cómo conocemos, cuál es el origen del conocimiento y cómo saber si algo realmente es verdadero. También tenemos la ética, que es una de las más importantes porque nos ayuda a los seres humanos a tener una brújula moral y a discernir de lo que es correcto y de lo que no. También tenemos la estética, que es la que estudia la belleza, el arte y la forma en la que percibimos lo bello. Es decir, podemos percibir la belleza en solamente cosas físicas o también en cosas que van más allá de lo físico. También por último tenemos la lógica, que es la que enseña a razonar de manera correcta, evitando errores o contradicciones en nuestros propios pensamientos. Y en conjunto, estas disciplinas permiten que la filosofía analice todos los aspectos de la vida humana, desde cómo pensamos hasta cómo vivimos en sociedad. También como tercer inciso, tenemos lo que son las principales métodos filosóficos. Conocemos a los métodos filosóficos como los caminos que utiliza la filosofía para razonar y a llegar a conclusiones. Así como la ciencia tiene sus distintos métodos experimentales, la filosofía tiene métodos de pensamiento, de análisis y de diálogo. Estos métodos ayudan a que las ideas se construyan de manera lógica y bien fundamentada. Como tenemos aquí, por ejemplo, el método dialéctico, que es el que se basa en el diálogo y en el intercambio de ideas opuestas para llegar a una conclusión más profunda. Fue usado por filósofos como Sócrates y Hegel. También por aquí tenemos al método racionalista, que como dice su nombre, usa la razón como fuente principal del conocimiento. Esta es la que afirma y da prioridad a la razón sobre la experiencia y piensa que la verdad se alcanza a través del pensamiento lógico. Y su principal representante fue René Descartes. Y como siguiente tenemos al método empírico, que por el contrario del método racionalista, afirma que el conocimiento viene de la experiencia y de la observación del mundo real. Este enfoque fue respaldado por filósofos como John Locke y David Hume. Y por último tenemos el método hermenéutico, que se centra en la interpretación de textos y significados, que básicamente es la que nos ayuda a comprender el sentido profundo de lo que se comunica. Como por ejemplo cuando un escritor nos quiere plasmar sus ideas en un libro, y a pesar de que nosotros no fuimos los que lo escribimos, podemos generar nuestras propias interpretaciones de lo que quiso decir y de lo que nos puede transmitir. Ahora, conociendo todo esto, ¿cuál es la verdadera importancia de las disciplinas y los métodos filosóficos? Son fundamentales porque le dan una estructura al pensamiento gracias a las disciplinas. La filosofía puede dividir los temas complejos en partes más claras, como la moral, el conocimiento o la política. Y gracias a los métodos, los filósofos pueden razonar con orden, debatir ideas
y llegar a conclusiones más sólidas. En conjunto, ambas fortalecen el pensamiento crítico, la reflexión y la capacidad de analizar la realidad de distintos puntos de vista. También, como dije anteriormente, la- estos permiten aplicar la filosofía en otros campos, como puede ser la ciencia, la educación, la ética o nuestra propia vida cotidiana. Y bueno, en conclusión, tenemos que las disciplinas y métodos filosóficos son la base del pensamiento racional y crítico. Las disciplinas nos muestran qué aspectos del mundo debemos estudiar y los métodos nos enseñan a cómo hacerlo. La filosofía no solamente se limita a dar las respuestas, sino que también busca formar una mente libre, analítica y reflexiva. Gracias a ella, aprendemos a pensar con claridad y a cuestionar lo que nos rodea y a buscar siempre el conocimiento y la verdad. Muchas gracias por su atención y esto ha sido todo por mi parte.